Muy buenas tardes a todos los colegas, a las disertantes que nos acompañan el día de la fecha, la doctora Susana Granado como representante de la AJP, igualmente a las doctoras Vivian López y a la doctora Liz Lobo, quienes nos acompañan hoy en este curso de inducción denominado en memoria de la colega Diana Mereles, lleva su nombre. Entonces, el día de la fecha vamos a abordar el tema guía para juzgar con perspectiva de género y nos acompañan las colegas ya mencionadas. Tengo el gusto de ser la moderadora del encuentro del día de la fecha desde Filadelfia, Chaco Paraguayo, en carácter de jueza de sentencia, ya cerca de los 5 años de ejercicio y residencia en el Chaco Paraguayo. Es un gusto saludarles a todos y cada uno de ustedes y traer sobre todo este tema por parte de las colegas tan preponderante en vísperas del Día de la Magistrada Paraguaya, que se había dispuesto por ley número 6698 del año 2021 en conmemoración a la trágica desaparición de nuestra colega Diana Mereles. Como había dicho al inicio, el tema que nos convoca el día de hoy es absolutamente superlativo por el momento en el que nos encontramos y sobre todas las cosas, la trayectoria de nuestras disertantes, quienes vienen a compartir con nosotros un tema en base más que nada en su experiencia. Entonces, recordar nuevamente la temática, una vez que nuestras docentes terminen de desarrollar el tema que le corresponde a cada una de ellas, vamos a dar apertura a las preguntas. Pueden ir pasando las preguntas igualmente en el chat, tanto del WhatsApp como aquí en la plataforma. Igualmente, al terminar el desarrollo del encuentro de hoy, vamos a tener un sorteo. En realidad, el sorteo de 2 libros de humanidades, en carácter de gentileza, la autora Vivian López para todos los colegas quienes participen y se queden en el desarrollo del encuentro hasta el final. Igualmente tenemos incluso un aporte artístico en conmemoración a nuestra fecha del Día de la Magistrada Paraguaya al finalizar el encuentro. Como les había referido, el tema que nos convoca es guía para juzgar con perspectiva de género. Nos acompaña la doctora Vivian López Núñez y la doctora Liz Lobo. Primeramente, la doctora Vivian va a desarrollar el tema que nos trae y daré lectura brevemente a su currículum resumido. La doctora Vivian López Núñez es jueza de primera instancia civil y comercial del 18º turno de la capital, primera jueza digital del Paraguay, coautora del libro Expediente Judicial Electrónico, primer manual de la justicia digital del Paraguay, capacitadora y coordinadora del expediente electrónico en los juzgados de primera instancia, activa en el gremialismo judicial desde el año 2014 y actualmente secretaria general de la Asociación de Jueces del Paraguay, organizando cursos de inducción y capacitación para jueces de todo el país. Ha representado igualmente internacionalmente al país, a la justicia paraguaya en diferentes congresos y seminarios realizados en distintas partes del mundo, como ser India, Corea, Argentina, Uruguay, Brasil, España, Colombia, La Haya, Países Bajos, Bolivia, Marruecos, Viena, Austria, Doha, Qatar y Rusia. Recientemente en temas de innovación de tecnología, libertad de expresión, uso de redes sociales y jueces, inteligencia artificial, integridad judicial y acceso a la información. En Paraguay es punto de la Red de Integridad Judicial de las Naciones Unidas, de las oficinas contra la droga y el delito, con sede en las Naciones Unidas en Viena, Austria. Cuenta con 28 años de experiencia en el Poder Judicial y 9 años como jueza en el fuero civil y comercial. Igualmente quiero dar lectura a el currículum resumido de la doctora Liz Lobo, quien nos acompañará en la segunda parte. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, filial Coronel Oviedo, notaria por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, magíster en Derecho Civil y Procesal Civil de la Universidad Americana, año 2019, especialista en Derecho Procesal Civil por la UBA,
doctorando corte 2020-2022 de la Universidad Nacional de Asunción, jueza de paz de la ciudad de Caraguatá e interina del juzgado de paz del primer turno de la ciudad de Coronel Oviedo, circunscripción judicial Cordillera, secretaria general de la Asociación de Jueces del Paraguay. Este es el currículum resumido de nuestras excelsas compañeras que nos acompañan el día de hoy. Más que nada, como había referido al inicio, vienen a compartir sus experiencias, investigaciones dentro de su larga trayectoria en el ejercicio de la función de la magistratura. Entonces, primeramente vamos a iniciar con la doctora Vivian López. Doctora, es todo suyo el auditorio. Adelante. Gracias, Miriam. Hoy estoy muy contenta otra vez de estar con ustedes. Y bueno, Susana traía un mensaje del presidente que no pudo estar con nosotros. Así que te quiero dar, Susana, el micrófono antes de continuar y de por qué mañana, que es nuestro día de la jueza paraguaya y en memoria de Diana, ya lo hacíamos hoy el curso. Gracias, Vivian. Muy buenas tardes a todos y todas, a todos los presentes. Especialmente agradecerle a nuestra querida colega Miriam, que desde el Chaco paraguayo se está conectando y de esa manera estamos uniendo también lazos entre todos los magistrados de la República. Muchísimas gracias, Miriam, por este aporte que nos das el día de la fecha al ser moderadora de este curso tan importante organizada por la Asociación de Jueces del Paraguay, como es la de Inducción Judicial Diana Mereles. Excusando un poco la ausencia de nuestro presidente, ustedes como ya saben, él está con muchísimas actividades, más aún en esta semana un poco cargada en nuestro país con la Asamblea de la OEA, cumpliendo con actividades gremiales, así que excusamos su participación el día de la fecha. Y también ya con relación a lo que vamos a recordar el día de mañana, que es el asesinato trágico de nuestra colega Diana Mereles en la ciudad de Hernandarias, donde ella cumplía funciones, donde quien debía de cuidarla justamente fue el encargado de sacarle en forma trágica su vida. La Asociación de Jueces del Paraguay, justamente para poder recordarla y honrarla como corresponde, decidimos hacer el curso de inducción judicial con el nombre de ella para no olvidarla. Mañana, 27 de junio, vamos a recordar el Día de la Magistrada Judicial a través de la ley 6.698 del año 2021, que recuerda este día de la muerte de nuestra querida colega Diana Mereles. Entonces, nada más que eso, Vivian. No quiero más robar tiempo. Estamos muy complacidos de tenerlas a ambas, muy conocedoras del tema que vamos a hablar el día de hoy. Y más que eso, demasiado importante para el tiempo que estamos viviendo. Y especialmente nosotros los magistrados y magistradas necesitamos tener esa mirada que hoy justamente compartiendo las ideas y la experiencia que tienen ambas, tanto Vivian como Liz, entonces para poder aprovechar todos juntos esta magnífica clase que seguramente ambas van a compartir con nosotros. Así que muchísimas gracias, no les saco más tiempo y el micrófono es todo tuyo, Vivian. Gracias, Susana. Gracias, Miriam. Y bueno, nos dividimos con Liz el trabajo y yo antes que nada les quiero compartir, queridos colegas, me pone muy contenta de ver que hay muchos colegas hombres que también se están conectando, de que lo que vamos a hacer hoy, más que una clase académica, que justamente es lo contrario a esto, ¿verdad? Queremos nosotros, hicimos con Liz, venimos preocupadas hace tiempo y también vemos cómo en otras partes, en otras jurisdicciones vecinas, por ejemplo en la Argentina, en Brasil, en Chile, en España, vemos cómo los jueces cada vez más se capacitan
en cómo justamente aprender a juzgar con perspectiva de género, que no tenemos que demonizar la palabra, no tenemos que dejar que eso afecte nuestra obligada imparcialidad, nuestra obligada independencia, sino que simplemente es aprender a detectar esa desventaja que generalmente tiene la mujer al litigar, que es una de las partes, y ver cómo nosotros a través de todos los instrumentos normativos que ya tenemos vigentes podemos aplicar eso y realmente hacer justicia. No pedimos que se le dé a nadie una ventaja o se le regale nada, sino que simplemente equilibrar esa desigualdad que está latente en todas partes, que está vigente, que se ve en el día a día y que nosotros como jueces podemos hacer esa diferencia. Lo que me toca a mí, y para poder entender el problema, es una brevísima resumen histórico, una línea del tiempo de dónde partimos y a dónde estamos nosotros hoy llegando. Y que las reglas, que las normas vigentes no son suficientes. A eso queremos llegar. Bueno, esta imagen es para partir de un punto, porque podemos partir desde el año 0 y estaríamos aquí hasta mañana. Entonces, incluso días, ¿verdad? Esto da para muchos días, pero vamos a tratar de ser lo más concretos posible y no excedernos. La imagen de la Revolución Francesa es porque justamente si vamos a poner un punto 0 es de cuándo se pelean por primera vez derechos en la historia de la humanidad y se conquistan esos derechos. En la Revolución Francesa, si bien el arte retrató a la Revolución Francesa como mujer, las mujeres no tuvimos ningún derecho ahí. Peleamos, estuvimos ahí al frente, las burguesas, las obreras, las mujeres en la calle, pero no tuvieron ciudadanía. Es decir, siguieron siendo seres sin derechos civiles y políticos. La siguiente, por favor. La gran Olympe de Gouges, que llegó a ir a la guillotina, decía, si yo puedo subir a la guillotina, al patíbulo, también tengo derecho a subir a la tribuna, pero no fue escuchada y solamente los derechos fueron para los hombres. Bueno, aquí tenemos la primera que escribe sobre el tema y que es la base del movimiento feminista que nace después a partir de este pequeño librito que les recomiendo que si alguna puede llegar a leer, hay en PDF, voy a ir pasando después cuando le toca listo los materiales que usé, porque esta es una investigación que yo hice para poder justamente ponernos en contexto. ¿Quién es Mary Wollstonecraft? Mary Wollstonecraft es una filósofa que en 1792 escribe este librito sobre los derechos de la mujer. Y pasa, porque anterior a la Revolución Francesa hubo muchas mujeres que también escribieron, pero esta es la primera que escribe diciendo, nosotros tenemos derecho a votar, tenemos derecho a opinar y tenemos sobre todo derecho a educarnos. Sin educación nunca vamos a poder competir realmente. Entonces, sin educación no iba a haber emancipación. Y fue la primera, y por eso quedó en la historia, que hizo de la cuestión de la mujer una causa. Y a partir de ahí nace el movimiento que es el feminismo de la pelea por los derechos, por la igualdad. Si no leemos a Mary Wollstonecraft, no vamos a entender lo que vino después. Y es muy importante tenerla como un referente. Ella también, y para quienes le gusta la literatura, fue madre de Mary Shelley, que fue la que escribió Frankenstein. Así que tiene toda una familia de intelectuales que vino después a partir de esta mujer tan pionera. En Estados Unidos, en 1848, quienes habían ya tenido la Revolución Americana el siglo anterior y también habían declarado los derechos del hombre, así como los franceses declararon los derechos del ciudadano, también las norteamericanas no podían votar. Y dos mujeres especialmente, porque muchas hay en la historia, pero dos mujeres se destacaron de 1848, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, se reúnen en un lugar que se llama Seneca Falls, y hacen una convención, la primera convención de mujeres que se registra en la historia.
En esta convención, en esta reunión, ¿qué dicen ellas? Ya hay una declaración de los derechos del hombre, pero no nos incluyeron a nosotros. Entonces hacen una declaración de sentimientos basada en la Constitución americana, donde no se distinguía entre hombre y mujer. En esa convención parten de allí para adelante el movimiento sufragista, o sea, peleemos por votar, peleemos por nuestros derechos políticos. Y ambas mujeres lideraron, pero murieron sin ver eso hecho realidad. ¿Quién es el primer país que acusa recibo y da el voto a la mujer? En 1893, Kate Shepard fue la que lideró en Nueva Zelanda el sufragio femenino. Y es ella y muchas otras que vinieron, que pelearon con ella, que lograron ser el primer país en la historia que logra ese derecho político para la mujer. Esto fue el principio para muchos países y a partir de ahí otros emularon a Nueva Zelanda. Y es importante ver por qué en 1893 Nueva Zelanda da ese paso. Y ahora, hace poco, Nueva Zelanda tenía una primer ministra jovencísima, de 37 años, que incluso fue madre en el ejercicio de siendo primer ministra, la primera magistrada de la nación. Ella fue madre y tuvo incluso su permiso de maternidad siendo una líder política. Como ya era, como después, casi 100 años después, ya es normal para Nueva Zelanda el ejercicio del poder por la mujer, cosa que para nosotros todavía no es ni siquiera, creo que, alcanzable. Luego de estos hechos en Estados Unidos, en Francia, Nueva Zelanda, en Inglaterra, tenemos al gran John Stuart Mill, que es más conocido por sus ensayos sobre la libertad que por esta obra, que es muy importante y muy interesante por leerla, que es esta. John Stuart Mill, si bien estaba enamorado de la mamá de Harriet y quien era casada con el señor Taylor, él había vivido una vida muy difícil en su casa con relación a su madre. Él había visto a su madre muy sojuzgada toda la vida. Él mismo escribe, como una burra de carga, que no emitía opinión ni tenía derechos. Cuando él conoce a la mamá de Harriet, porque Harriet era su hijastra, se enamora de ella. Y cuando el señor Taylor fallece, pueden por fin casarse. Solo 7 años vivieron juntos y se casó con la señora, con la viuda Taylor. Y Harriet, que era su hijastra, se hizo una sufragista activista y juntos escriben El sometimiento de la mujer, donde cuentan la realidad de la mujer inglesa, la falta de derechos civiles, la falta de derechos políticos, y a partir de este testimonio de este intelectual tan respetado en Inglaterra, es que esto va a influenciar en toda América, incluso en nuestros propios intelectuales paraguayos. Por eso esta obra es tan fundamental en todo este camino hacia la igualdad. Al mismo tiempo en Paraguay, que estaba en 1866, estábamos en plena guerra de la Triple Alianza. En el 69, esta imagen que ven es de un libro muy interesante, que no sé si traje acá, no, parece que dejé arriba. Este libro es Mujeres del siglo XIX de Mari Monte López Moreira. De ahí sacamos esta imagen que ven. Y esta es una reunión de la sociedad paraguaya en 1869 pidiendo por el matrimonio civil. Quiere decir que antes de 1898 en Paraguay no existía ley de matrimonio civil. Quiere decir que la mujer no tenía absolutamente ningún derecho estando casada. Era prácticamente un mueble de la casa. Era ¿por qué se pedía esta ley? ¿Por qué se hacían estos mitines pidiendo? Imaginemos todo el desastre de la guerra y la posguerra, porque la mujer estaba totalmente al arbitrio del marido que le tocase. Y eso era indefensa absolutamente. Una vez que salía de la casa familiar y entraba en la casa del marido, ya era prácticamente propiedad del mismo y carecía de derechos. No tenía ninguna protección. Y divide entre el estatus de la mujer soltera y la casada.
Y en estas leyes de esta época, siempre la mujer soltera tenía más derechos que la casada, lo cual es una crítica que vienen después a hacer todos, diciendo, ¿cómo siendo soltera voy a tener más derechos que estando casada? Cuando tengo que administrar, cuando tengo que criar hijos. Pero esa imagen es muy, me gustó para compartir con ustedes porque es de un libro paraguayo, de una escena paraguaya. Como les decía, John Stuart Mill en Inglaterra, que parecía que estaba al otro lado del mundo, escribió El sometimiento de la mujer, fue quien inspiró a toda esta generación de paraguayos que ven aquí, que a fin del siglo XIX, sobre todo Arsenio López de Cut, que era sobrino del Mariscal López, hijo del asesinado hermano del Mariscal López, a quien lo fusila. Arsenio López de Cut fue un abogado, fue un político, fue un intelectual paraguayo y fue el primero que defiende el voto, el derecho al voto de las mujeres y habla sobre el feminismo. Están los documentos en un libro muy interesante que también les voy a compartir para quienes les guste la historia y sobre todo la historia paraguaya, que se llama Las Alquimistas, y hay también en PDF. Están los documentos de un debate que se hizo en diarios de la época, cuando Cecilio Báez habla sobre una manifestación de las concepcioneras contra José II de Cut, que había sido electo senador, y se empiezan a burlar de las mujeres que salieron a protestar porque lo acusaban de legionario y decían que era una desgracia para la patria. Esa era la opinión de las mujeres al hacer esta manifestación. Cecilio Báez habla del feminismo, que era la corriente que en el siglo XIX ya John Stuart Mill estaba defendiendo, de los derechos de la mujer y de la igualdad ante la ley. Y le responde Arsenio López de Cut en un gran escrito donde hace todo un recuento de cómo iban conquistando pequeñas conquistas de derechos en Europa y se basa en los escritos de John Stuart Mill. No ajeno a eso, Ignacio Apane, también un legislador paraguayo que tenemos a mucha honra entre nuestros próceres e intelectuales del 900, apoya la causa de la mujer obrera, diciendo la mujer obrera tiene derecho también a participar en los sindicatos, porque es tan trabajadora igual que el hombre. Y decía él, para ser feminista no hace falta ser mujer. Lamentablemente, el destino nos arrancó pronto, murió muy joven Ignacio Apane, y no pudo seguir esa lucha en ese periodo tan convulso de nuestra historia. Y Telémaco Silvera, en 1919, cuando en Inglaterra ya se estaba aprobando el voto para la mujer, es un diputado del Partido Colorado que presenta el primer proyecto en el Parlamento paraguayo del derecho al voto y la igualdad de la ley civil, criticando al Código de Vélez Sarsfield, que era el que nos regía, en donde la mujer, quienes habrán estudiado el Código de Vélez Sarsfield se acordarán, prácticamente era una parte, digamos, de los bienes del marido y no tenía disposición alguna, ni siquiera un poco de independencia con relación a la gestión y a la administración de los bienes de la comunidad, que no existía comunidad, sino que simplemente era el marido el dueño de todo en cuando una se casaba. Estos tres hombres son muy importantes que se los conozca porque se han olvidado sus nombres y quizás hemos escuchado pero no hemos sabido bien qué hicieron. Y cómo nos falta a las mujeres paraguayas siempre un Arsenio, un Ignacio, un Telémaco Silvera. Entre estos hombres, una gran mujer también hablaba, también pensaba, también discutía, y era Serafina. Serafina, la famosa Serafina de quien vamos a sortear los libros hoy. Acá tengo de su tesis Humanismo. Ella, en esta tesis, ¿qué es lo que dice? Habla de que ya en la Constitución de 1870, que era una constitución muy liberal, prácticamente copia de la americana, de la norteamericana, hablaba de la igualdad ante la ley y decía, nosotras no puede ser que no seamos ciudadanas, no puede ser que yo pueda ejercer la profesión de abogada y no pueda votar. No puede ser que las niñas estudien separadas de los niños. Y ella se basa en los escritos de la que ya les conté de Mary Wollstonecraft, diciendo,
Si a las mujeres se le educa solo en costura, solo en cocina, solo en quehaceres del hogar, nunca va a poder desarrollar todo su potencial. Y si a los hombres se les educara con las mujeres en escuelas mixtas, los hombres podrían ver los niños que las mujeres pueden ser buenas en matemáticas y las niñas podrían ver que los hombres pueden ser buenos cocineros. Entonces, ella ya en 1907 discute los roles del género instalados por la sociedad. Y para nosotras hoy juezas que ejercemos el poder en cada sentencia, nos parece un abismo de tiempo y no es tanto, si vamos a pensar bien, entre cómo era considerada la pobre Serafina por sus contemporáneos y nosotras hoy que podemos ejercer nuestras libertades, que no tenemos que nunca darlas por sentadas porque se peleó mucho tiempo y muchas pasaron, incluso murieron sin ver. Ella es para las paraguayas, incluso para la región, un símbolo de la lucha por la igualdad. Tan respetada era Serafina en su época que fue invitada al primer Congreso Universitario de Mujeres en Buenos Aires en 1910 y se le pide que ella haga el discurso de cierre. Ese honor se le dio a la doctora Serafina Dávalos, nuestra primera abogada, nuestra primera doctora en Derecho. Respetada por Cecilio Báez, respetada por Rafael Barret, por Ignacio Apane, por Telémaco. Entonces Serafina siguió esa lucha hasta su muerte, que como sabemos, no sabemos ni dónde está enterrada. Al mismo tiempo que Serafina hablaba de eso en Buenos Aires en 1913, las inglesas seguían peleando. Seguían peleando, digo, porque todavía no se les había reconocido el derecho al voto ni en Estados Unidos ni en Inglaterra. Recordarán que en Seneca Falls en 1848 ya empezaron a reclamar y en 1913 todavía no tenían ningún resultado concreto. Entonces, ¿a qué etapa pasa el movimiento feminista? Un grupo decide ejercer, si es posible, en muchos casos, boicot o la fuerza para llamar la atención de las autoridades, que si no de otra manera no iban a poder capaz lograr lo que lograron. Y en 1913 ocurre un hecho trágico donde Emily Davison se va a la carrera de caballos de Ascot, muy famosa en Inglaterra, donde las mujeres de la sociedad van con sus sombreros, hasta hoy, ¿verdad? Es tradicional, y intenta ponerle una banda de las sufragistas a uno de los caballos, en plena carrera. Es atropellada por los caballos y a los 4 días de la carrera muere Emily Davison. Y eso, si bien trágicamente logra ser titular de todos los periódicos importantes y el propio heredero al trono estaba presente en la carrera. Pero llega la guerra, llega la Primera Guerra Mundial y el sacrificio de Emily Davison se ve opacado por la guerra que era prioridad. Y increíblemente es la guerra la gran liberadora de la mujer, porque hace que todas las mujeres tengan que ir a trabajar en los lugares que dejaron los hombres, y cuando los hombres volvieron de la guerra, los que volvieron y los que volvieron enteros, ya no podían volverlas a meter en el hogar, porque ya estaban como una fuerza laboral activa. Entonces, en 1918, Inglaterra aprueba el voto justo al terminar la guerra, y en 1919, en Estados Unidos, ocurre lo mismo con la enmienda, donde se le otorga el voto a todas las mujeres, porque en algunos estados ya tenían. Estas sufragistas que tuvieron que hacer huelgas de hambre, que fueron exiliadas, fueron perseguidas, fueron encarceladas, fueron obligadas a ser alimentadas, a las que hacían huelgas de hambre, se las trató como prisioneras políticas, todo por querer votar. Entonces, cada vez que haya una elección, le digo a todas las compañeras y colegas presentes, no duden de ejercer su derecho a voto, porque muchas mujeres murieron por querer hacerlo y muchas murieron sin poder hacerlo. Entonces, ejerzamos ese derecho que tanto costó conseguir, no solo en Paraguay,
en el mundo entero. Acá hacemos un salto gigante en el mundo. ¿Y en Paraguay qué pasaba? En Paraguay teníamos un promedio de golpes de Estado, revoluciones, hasta la Guerra Civil del 47, muy, muy, muy intenso desde el 1904 hasta 1947. Y recién después de la Segunda Guerra Mundial es cuando llega el voto a países como el nuestro. Y en ese interín, entre las dos guerras, el único país que le dio los derechos civiles y los derechos civiles a las mujeres y la igualdad total en cuanto a los derechos políticos, increíblemente fue la Unión Soviética. Acá también me puse a investigar y fue en 1936 cuando la Unión Soviética le da a las mujeres la igualdad absoluta en cuanto a cuestiones civiles y en cuanto a derechos políticos. Sabemos que la Unión Soviética no era una democracia, o sea que hasta qué punto el voto era decisivo, pero era un símbolo. Al mismo tiempo, la Guerra Civil Española que viene después, en la República Española, las mujeres logran el voto en la década del 30. Luego, cuando gana Franco la Guerra Civil Española, les vuelve a quitar a las españolas el voto. Y lo que tuvieron un tiempo, se los quitaron. Por eso les digo que los derechos no hay que dar por sentado. ¿Y quién es esta mujer? Esta mujer es Eleanor Roosevelt, que era la esposa del presidente americano, que fue cuatro periodos y murió en el cuarto periodo, que asume en el marzo del 33, después del crack, asume Roosevelt y saca a Estados Unidos de la Gran Depresión. Todas esas mujeres que ven ahí no son cualquiera, eran todas representantes de sus países que Eleanor Roosevelt, la viuda de Roosevelt ya, porque Roosevelt muere días antes que termine la Segunda Guerra Mundial, en abril muere Roosevelt, en mayo termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, y Eleanor sigue, porque siempre fue una ferviente luchadora por la igualdad, le convoca a todos los líderes mundiales. Y ella, tanto respeto se le tenía que se le consideraba la primera dama del mundo. Y usó ese respeto y usó ese poder, quizás heredado del marido. Y recordemos que ella era Roosevelt por derecho propio, porque ella, su apellido era Roosevelt, no solo el de su marido. De una familia muy acaudalada norteamericana, de la zona de Nueva York. Ella dice: tenemos que incluir en la Declaración de los Derechos del Hombre la palabra mujer. Como no lograron eso entre todas, lograron que sea ser humano, human being, en vez de hombre. Y con eso lograron que esa palabrita tan importante cambie las reglas de juego en todos los documentos internacionales a partir de ahí. Por eso es tan importante que se visibilice, que se vea que la humanidad, por más que en el español a veces está todo incluido en una palabra, también que se vea que la mitad de la humanidad somos mujeres. Y eso lo logró Eleanor Roosevelt con su prestigio personal. 1946, Eleanor Roosevelt logra eso. 1948, se reúnen en Bogotá todos los presidentes de América Latina y sancionan la Convención sobre concesión de derechos civiles a la mujer. La 9ª Conferencia de Bogotá, donde Paraguay fue signatario y se comprometió a darle esos derechos civiles tan reclamados por todas, que nosotros teníamos todavía el matrimonio de 1898, la ley del matrimonio civil, era la única regla que había. Y en el 54, como les decía, ¿cuánto tiempo pasó? La Liga la Liga Paraguaya de los Derechos de la Mujer, que ahí ven una placa que encontré en un paseo por la Recoleta. En esta liga, que era liderada por la señora Isabela Rúa de Vallejo, a la que ven ahí, esa liga que vino peleando, incluso Serafina formó parte de esa liga, todo ese tiempo, de estos años que les vengo contando, esa liga es la que consigue la aprobación. Pero no es porque la liga peleó solamente.
también la influencia que se ejerció en todos los países. En Argentina, Evita Perón en el 47 logra el voto para las argentinas y eso influyó en el gobierno paraguayo también. Desde ya, en ese momento ya estaba Stroessner al mando del gobierno paraguayo en el 54. Esa ley 236, si bien le daba derechos, hablaba de que incluso pasados los 5 años la mujer podía reclamar la mitad de la comunidad los bienes. Pasados 5 años de matrimonio era como que te ponían a prueba. El gran De Gasperi la critica por todos lados. Y De Gasperi, ¿en qué basado estaba? Y este es un libro que encontré, ¿verdad?, en mi biblioteca ya heredada, pero no hay ni en PDF ni en nada, que De Gasperi escribe en el 57 sobre la igualdad de los sexos. Esta joya del libro, en donde él hace una crítica y habla justamente de los derechos que se le había otorgado a la mujer soviética, habla de la Convención de Bogotá, habla de la comisión de juristas que estaba estudiando esta ley diciendo, ¿por qué negarle a la mujer esos derechos si en la propia Constitución se habla de la igualdad? Estamos hablando de la Constitución de Estigarribia del 40. Y De Gasperi hace toda una construcción jurídica argumentando y justificando de por qué esta ley 236 al final del día no nos daba más derechos que la que teníamos antes, sino que era un maquillaje, digamos, con alguna que otra perlita, pero seguíamos en desigualdad de condiciones con relación al hombre. En 1962, en el 704, las mujeres también ahí por fin pudimos votar y al fin fuimos ciudadanos. Imagínense desde qué época. Serafina murió sin votar. Las sufragistas empezaron esta lucha en el siglo XIX. ¿Cuánto tiempo tardó Paraguay en votar? Y fue el último país de la región que le dio el voto a la mujer. Acá tenemos varios hitos. 1971, esta mujer en Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que fue miembro del Tribunal Supremo norteamericano muchos años, cuando era abogada empieza una serie de batallas legales de casos. Y un caso muy importante en el 71 fue el primer caso que ganó ante una corte de Idaho, el caso Moritz, era a favor de un hombre, donde demostraba que las leyes hacían distinción de género. Y ahí hacían distinción de género en contra del hombre. El hijo único que cuidaba a su mamá, solterón, no tenía derecho a deducir gastos de impuestos. Solo la hija tenía derecho. Y ella plantea como un caso de desigualdad. Al comienzo todos decían, pero ¿por qué si es hombre? Que salga a trabajar. Y ahí uno ve cómo la desigualdad de género no solo nos afecta a nosotras, sino también le afecta al hombre muchas veces. Y con ese primer caso empezó una serie de casos en Estados Unidos y fue cambiando precedente tras precedente para demostrar que las reglas no eran neutras absolutamente y que si hacían diferencias o creaban desventajas, debían ser declaradas contrarias a la Constitución. En 1979 se hace la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Y eso es ley en Paraguay. Eso fue aprobado en el año 84, aquí en el Parlamento paraguayo, y desde esa época es ley. No es solamente un documento internacional que tenemos que invocar, sino que es una obligación legal. En el 91 y 92, ya después del golpe de Estado, ya con la democracia, esa foto que ven ahí es mi madre, era diputada por el Partido Colorado y conjuntamente con muchas otras mujeres, Mercedes Sandoval de Hempel, una de ellas, por fin logran pasar los proyectos de la ley de divorcio y la ley de disolución. Con la ley de disolución se logra por fin la igualdad civil patrimonial en el matrimonio, donde la mujer realmente tiene disposición en igualdad de condiciones
por lo menos legalmente, de los bienes, cuando nosotras pues sabemos en tribunales que cuando llegan las disoluciones no es tan así. Y aquí me quedó un poco tapado. La Constitución nuestra del 92 también incorpora el 46, el 47 y el 48, que lo más importante de estos tres artículos no solamente es el enunciar la igualdad, sino que dice, el Estado removerá los obstáculos y allanará el camino. ¿Qué significa eso? Todas las leyes que vamos a ver después. En el 94, la Convención de Belén do Pará, que todos repetimos, conocemos, pero aplicamos, es la pregunta, y eso ya le dejo a Liz, ¿verdad? En el 94 también es ley en Paraguay. No es solamente un convenio internacional que podemos ver pasar por la ventana. En el 97, la ley de acoso sexual, que también es un gran avance, porque el acoso es siempre un secreto a voces, que todos callamos. Hace poco en un encuentro nos decía una peruana, que levanten la mano la que sufrió acoso. Todas levantamos la mano. Y después dice, que levanten la mano quien denunció. Nadie levantó la mano. Porque normalizamos el acoso. Como que es algo que nos va a pasar, o bueno, tenemos que tratar de evitar como si fuese nuestra culpa. Entonces, por eso en el 97 es tan importante el año. Fíjense en qué año recién nosotros tenemos una regla que hable del acoso sexual. 95 y 96, me fui muy rápido, está la conferencia de Beijing, justamente de los derechos humanos de las mujeres, y la ley, la reforma del Código Electoral, donde se agrega la cuota de discriminación positiva del 20%. En ese momento ya se quería pelear el 33% y negociando, porque al final del día la mayoría son hombres, los hombres le dijeron, bueno, vamos a darle el 20%. Y quedó en esa cuota mínima, pero gracias a eso tenemos por lo menos las mujeres que tenemos en el Parlamento, si no, no habría. Hoy con las listas abiertas, esta cuota perdió fuerza y lamentablemente quizás con el tiempo incluso eso la vaya debilitando más y puede ocurrir que un día no tengamos mujeres en el Parlamento. Esta imagen también las conozco bien estas leyes porque las viví personalmente en mi casa, ¿verdad? Era mi madre hablando sobre por qué las cuotas de discriminación positiva eran necesarias. Y después vamos a ver por qué es muy necesario. En el 2000 se sanciona la ley 1600, tan conocida por todos ustedes. Y esa ley 1600, imagínense, /2000. Si partimos del año cero, porque la violencia no la ha inventado el siglo XXI, ni el siglo XX, ni el siglo XIX, la violencia existió siempre. Esperamos 2000 años por poner un número de partida para esa ley. Para que exista una ley que diga que nos tienen que proteger de esa violencia. Y luego ya, muchos años después, viene la de protección integral y feminicidio, que también fue muy criticado en su momento. ¿Por qué no es solo homicidio? ¿Por qué tiene que haber un tipo penal especial? Porque es especial, porque no es lo mismo vivir con el enemigo que ser víctima de un homicidio en la calle con un extraño, con alguien que no sabemos ni quién es. Y al mismo tiempo, la maternidad se extendió a 18 semanas, cuestión que antes era mucho más corta. Esta ley también vino a darle un alivio también a la mujer trabajadora y también la ley, imagínense, tenemos que tener una ley que diga que nos tienen que dar permiso para cuidar nuestra salud. ¿Alguna se preguntó por qué? Porque yo creo que todas, de una u otra manera, profesionales o no profesionales, obreras, trabajadoras, incluso amas de casa que no trabajan fuera de la casa, nos relegamos por nuestra familia, por el dinero, por el tiempo y no asumimos el rol de cuidado personal como una prioridad. Y siempre estamos en función a otras personas, ya sean nuestros padres, ya sean nuestros esposos, ya sean nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos. Y la salud de la mujer, ¿por qué se hizo esto? Porque los índices de cáncer detectados tarde eran altísimos.
¿Y qué pasa? Los patrones no te dan el permiso para ir a hacer tu control. Entonces se tuvo que poner por ley. Se tuvo que poner por ley que no le podés pegar a tu mujer. Se tuvo que poner por ley que no le podés matar. Y se tuvo que poner por ley que tenés que respetar que tuvo un bebé y que tiene que darle de mamar. Si eso fuera aceptado socialmente, no tendría que ponerse por ley. Si ese acuerdo social fuese tan, digamos, civilizadamente aceptado, no tendría que haber estas leyes, pero sí las hay. Y tuvimos que esperar 2000 años. Un dato que se me pasó y no me quiero olvidar. En 1936 les contaba que la Unión Soviética le dio a las mujeres la igualdad política. En Paraguay, en 1936, y encontré en uno de los libros que estuve investigando, hay un documento donde dentro del Partido Colorado se le dio, Telemaco Silvera consiguió, que las mujeres afiliadas al Partido Colorado, que no podían votar en las generales, más bien es un símbolo, podían votar en las internas partidarias. Era como demostrar, las mujeres tienen que participar de la vida política. Y otro dato importante, a quienes admiramos mucho, quienes estudiamos Derecho, Mary Wollstonecraft, a quien se anima a leer, cuando habla de la educación, a quien está contestando, a quien está criticando, es a Rousseau, porque Rousseau hablaba que la mujer solo debía ser educada de manera que sea dependiente del hombre y dispuesta a complacerlo. Entonces, ante esa realidad que venía ya de siglos anteriores, se levantaron todas estas mujeres que les fui mostrando y estos hombres, estos grandes paraguayos como Telemaco, como Ignacio Pane, como Arsenio López de Cuba y como Serafina y Cecilia Báez, entre muchos otros que no puedo mencionar a todos, como de Gasperi, que también se levantó. Y la última, y con eso voy terminando, la ley de paridad no salió. Esa ley de paridad, lamentablemente, en el Parlamento se quedó en el camino porque muchas mujeres votaron en contra diciendo yo estoy por mis méritos y desconocían que era una cuota del 20% que se había logrado muchos años antes, la que le permitió integrar esa lista. Por eso es importante conocer la historia. Por eso esta introducción es necesaria para entender qué es juzgar con perspectiva de género y por qué es tan necesario. Y la capacitación obligatoria es una nueva ley que salió ahora, la 7239/2024, que es la ley de emergencia por la violencia que estamos viviendo. Esa violencia siempre existió, solo que hoy la vemos, porque se denuncia, porque hay herramientas para denunciar. Esa ley me preocupa que solo dura 5 años y está sujeta a reglamentaciones del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Educación, y mientras se reglamenta, van a pasar los 5 años y no nos vamos a formar. ¿Qué dice esa ley? Que todos los que trabajamos en el Estado, jueces, funcionarios, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Policía Nacional, centros de salud, tienen que estar formados en perspectiva de género o perspectiva de igualdad, para saber tratarle a las víctimas, para darle una respuesta acertada. Y es lo que estamos haciendo hoy. Nosotros estamos dando cumplimiento a esa ley. Es nuestra obligación legal. Y la ley de protección integral también decía ya eso, solo que parece que nadie se tomó el trabajo de leer. Y al mismo tiempo hay un decreto reglamentario que nos obliga a tener protocolos, reglas, capacitaciones en todos estos temas a los cuales, como decía Miriam, son superlativos porque hablan del convivir de la sociedad, no solo en una casa, sino en todas las esferas de nuestro día a día. Según los datos hoy, 300 años vamos a tardar en una igualdad plena. Así como Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, nosotras con Liz Lobo ya no los vamos a ver, ni ustedes tampoco. Por eso, como jueces, tenemos que tomar un compromiso, porque nosotros tenemos un poder que no todos tienen.
Jueces y juezas, si nosotros aprendemos a juzgar con perspectiva de género, a detectar esa desigualdad en el caso concreto, vamos a estar haciendo un futuro menos violento, menos desigual y más accesible para nuestras nietas, para nuestras hijas, para nuestros hijos, en donde no exista esa diferencia que vimos en estos 3 siglos de historia. Tuvimos que esperar hasta el siglo XXI para que digan que hay una ley de violencia, cuando la hubo siempre. Por eso es muy importante ese compromiso y entender por qué es tan importante y no es una moda que se inventó en los 70. Esto es una lucha de siglos. Y con esto le doy el micrófono a Liz y después quedo abierta a las preguntas que quieran. Gracias. Adelante, doctora Liz Lobo. Muy buenas noches, muchas gracias Miriam, queridos colegas, por hoy compartir con nosotros un tema que con Vivian nos apasiona mucho. Realmente quisiera y agradecerle también a la JP de tomarse dentro del programa, hablar de perspectiva de género, que son cuestiones que están en la agenda hoy, pero lastimosamente no se habla en términos reales de qué implica, de qué significa, y eso hace de que muchas veces nos dejemos llevar por una información que no es del todo correcta y nosotros como magistrados que creemos en la capacitación constante, tenemos que ir formándonos de modo a poder tener una idea de lo que es, de por qué es importante y también de para qué sirve. Y como dijo Vivian, nosotros estamos convencidas de que ese es el camino como jueces para luchar en contra de la desigualdad entre hombres y mujeres. Bueno, ahí primero quiero comenzar contándoles como vinculado a todo lo que dijo Vivian, es un proyecto que venimos trabajando ya hace unos meses. Realmente el año pasado fuimos a un congreso de la ANJA con varias magistradas y conocimos la experiencia de cómo en otros países estaban aplicando la perspectiva de género en las resoluciones judiciales y nos dimos cuenta que primeramente nosotros pensábamos que realmente eso no sucedía en nuestras resoluciones o en nuestros casos, pero luego analizándolo nos dimos cuenta que sí se daba en muchos juzgamientos, pero que no le llamábamos como era o no lo veíamos como era, y también muchas veces se llegaba a utilizar sin entender bien qué significaba. Y en base a eso comenzamos a trabajar en un modelo de guía. En un modelo de guía, ¿por qué? Porque en la forma de poder aplicar la perspectiva de género, como decía, es comenzando conociendo, entendiendo, y también viendo por qué debemos utilizarlo y cómo va a ayudar en eso que hablábamos de remover los obstáculos para una igualdad plena. Porque si quisiera identificar un término con la perspectiva de género, es esa igualdad plena. Porque recuerden que nosotros tenemos una igualdad de derecho declarada tanto en la Constitución y en las leyes, pero la igualdad plena es aquella igualdad efectiva, esa igualdad real. Y ahí es en donde no llegamos. Bueno, entonces vayamos, como dicen, por el comienzo. La forma, cuando nosotros nos llegan casos para resolver en los juzgados, ¿por dónde comenzamos? Por el caso. Entonces, partamos de los casos para poder entender de qué estamos hablando, porque nuestra idea no es hacer una clase, bueno, Vivian nos hizo todo un relato histórico, pero no es nuestra idea hacer como una cuestión académica, sino realmente una cuestión práctica, para que sea útil. Entonces, partamos de los casos. Y quisimos tomar 4 casos, hay muchos, hay prácticas adecuadas y hay prácticas inadecuadas que llevaron a decisiones injustas, pero quisimos tomar estos cuatro casos para que se pueda entender de qué estamos hablando. Y algunos son nombres reales, otros no, era por una cuestión de protección. El primero, por ejemplo, un caso de la niñez, entonces no son nombres reales. Hablamos de Juana y su hija, es la situación que fue juzgada
una jueza de la niñez, de la doctora Mónica Duarte de Santa Rosa, de la Guaraí. Y es un caso en donde Juana era empleada doméstica en una casa, ella es del interior del país, fue a trabajar a Asunción, la zona central, trabaja en una casa como empleada doméstica, ella queda embarazada de uno de los dueños, queda embarazada, tiene a su hija, ella vuelve a su comunidad, no hay más relacionamiento, el padre le reconoce a la hija, le pasa cumple una asistencia alimentaria, pero llegado unos años, cuando era la niña muy pequeña, todavía tenía 4 años, él le demanda por régimen de convivencia. Él solicita, alegando ciertas circunstancias, que supuestamente la madre, no solo por las condiciones económicas, dice, ella es una persona muy humilde, no tiene un trabajo estable, tiene varios hijos, entonces mi hija va a estar mejor conmigo. El siguiente caso es un caso bastante anecdótico, pero para nosotros un caso representativo de lo que queremos hablar, que es el caso de Marta Leiva de López, que fue juzgado en Capital. En el caso donde una mujer, una señora adulta, solicita una rectificación de acta de nacimiento. Sabemos nosotros que es una cuestión que, digamos, un procedimiento de cajón, una rectificación del certificado de nacimiento, no se había consignado el sexo. Esa es una cuestión que a veces nuestro registro con las deficiencias hay ciertas omisiones. Entonces, ella demanda porque el registro no quería ser una cuestión meramente administrativa, entonces ella le demanda al registro. Y aquí lo que resulta llamativo es el dictamen fiscal de cómo piensa el fiscal que debe hacerse, qué prueba debe producirse para hacer lugar a la demanda, y muy interesante la decisión que toma la magistrada. En el caso de Leonora González, es un caso en donde una mujer tiene una relación de concubinato con su esposo, con su pareja, durante casi 30 años, una relación estable, una convivencia, digamos, sin ningún conflicto, pero y donde ellos tenían cierta posición económica que le hace adquirir ciertos bienes importantes. Sucede que cuando fallece el esposo, ella hace el reconocimiento de matrimonio aparente para la disolución, para lo que tiene que ver con sus derechos, y se encuentra con que en vida, supuestamente, el esposo había ya transferido varios de esos bienes, y obviamente solamente los había firmado él porque él utilizaba su cédula de viudo. El matrimonio fue reconocido luego de la muerte, y ahí vamos a analizar de cómo primera, segunda instancia resuelve algo y la Corte termina declarando la inconstitucionalidad. Y el caso de Mirta Benítez Machuca, que es también que es un caso de la Sala Constitucional directamente, en donde se plantea la inconstitucionalidad en contra de la ley que modifica el código, la ley del registro, que establece, seguro conocen que establece un tiempo, un espacio temporal en el cual uno puede cambiar el orden de los apellidos. O sea, ella, Mirta Benítez Machuca, plantea la inconstitucionalidad porque ella había sido criada por su madre, había sido reconocida por el padre, pero entonces tenía el apellido de los dos, pero el padre apenas nacía ella, o en los pocos años, él termina abandonándoles, y fue realmente criada por la madre, a más de que hay una cuestión profesional también en donde ella ya está directamente vinculada con el apellido Machuca. Y entonces plantea la inconstitucionalidad y la Corte resuelve sobre eso. Bueno, entonces, pasemos directo a lo que nosotros planteamos. Tenemos los casos. Cuando comienza la investigación de cómo podemos juzgar con perspectiva de género, y haciendo la investigación de qué resoluciones habían sido consideradas, habían establecido, habían hablado de esa posición de desigualdad, si habían hablado de estereotipos, haciendo las investigaciones y encontrándonos con estas resoluciones, Vivian hace también, habla con algunas de las magistradas y les pregunta cómo fue que llegaron a tal decisión, cómo fue que decidieron esto, y se encontró ella y nos encontramos que en realidad no había un elemento de qué agarrarse, no había un planteamiento, no había una ruta. Era una cuestión de instinto, era una cuestión de, mira, yo estoy viendo esto y
considero que debo aplicarlo de esta manera. Y por eso es que creímos, junto con la idea, necesitamos hacer esta guía y tomamos como modelo el que parecía más sencillo y práctico, que es la guía de Chile, que es la matriz de análisis de la Corte Suprema de Chile, y la adecuamos en una breve guía, ¿verdad?, que tiene 6 pasos. Los pasos son los siguientes: el contexto del caso. Primeramente se debe partir de la situación en sí, verificar las condiciones en donde se desarrollan los hechos, la comunidad, identificar el vínculo entre ellos, por ejemplo, si es una comunidad pequeña, si de dónde vienen las partes, de dónde es el demandado, la demandada, el contexto familiar, el contexto en donde se produjeron los hechos, a eso se refiere. El segundo punto, y lo vamos identificando, el segundo punto es las partes, centrarnos y mirar a las partes y ver si son categorías sospechosas. Recuerden, como conceptos importantes a ir manejándolos, uno de ellos es la categoría sospechosa, que son aquellas personas que son históricamente discriminadas. Las mujeres, por ejemplo, pero también las personas indígenas, también los discapacitados. Entonces, son personas que a eso se refiere cuando habla de categorías sospechosas. Si identificamos una categoría, entonces nosotros ya dentro de nuestra guía tenemos que tener eso en cuenta. Buscamos también el caso una asimetría de poder. El ser humano, las personas estamos vinculadas en sociedad. Entonces, nosotros nunca podemos poder mirar a un ser único sin vincularlo con los demás. Y en eso, por todo lo que implica la sociedad misma, siempre hay ciertas posiciones de poder frente al otro, ¿verdad? Y eso se refiere a la asimetría de poder, esa desigualdad. Hay casos donde es muy notorio que nosotros, por ejemplo, generalmente identificamos mucho entre un empleador y un trabajador. También en lo que tiene que ver con género, vemos en el caso del hombre con la mujer, vemos también en ciertas situaciones en donde esa asimetría de poder tiene que ser identificada, porque en eso vamos a ir viendo si se da el caso. El cuarto punto es la prueba. También dentro de nuestro análisis tenemos que ver cómo se valoró la prueba o cómo se debe valorar la prueba dependiendo qué análisis estamos haciendo, si una sentencia ya dictada o una para resolver. ¿Cómo se valoró la prueba? ¿Por qué? Porque aquí nosotros hay que trabajar un poco en reglas como la inversión de la carga de la prueba, dependiendo del fuero, porque esto no solo es para uno, sino que estamos hablando de una guía para juzgar con perspectiva aplicable a todos los fueros. Entonces, frente a las reglas propias de cada materia, entender también cierta mecánica respecto a la prueba, por sobre todo si hay, por ejemplo, violencia, no revictimizar, digamos que son casos penales, por ejemplo, la importancia de la primera declaración en casos de violencia, por ejemplo, doméstica, por ejemplo, es muy importante la primera declaración también, y así se va teniendo en cuenta ciertos elementos que nos permiten valorar de una forma específica esa prueba y considerarla en el cúmulo. Hay un material, muy interesante que hizo el doctor Justo Ramos, un ensayo, esa era la palabra que no se me venía, sobre los estándares de prueba en los casos de violencia, bastante interesante que marca una línea de lo que estamos hablando. El quinto punto es el examen normativo, jurisprudencial, de doctrina, criterios de interpretación, porque si nosotros vamos pasando, identificamos el contexto, vemos si hay partes respecto a las partes de las categorías sospechosas, identificamos la asimetría de poder, valoramos la prueba, luego tenemos que hacer un examen normativo. Y ese examen normativo nosotros ya no podemos limitarnos al Código Civil, al Código Penal. Tenemos que mirar mucho más amplio y recordar que, como dijo, ya lo había mencionado Vivian, también las convenciones internacionales son leyes. Entonces, también integrarlas de modo a que esa respuesta no esté focalizada y limitada. Y arribar a la sentencia. Cuando nosotros llegamos a la sentencia, debemos tener en cuenta, por ejemplo, en estos casos, siempre el plazo razonable es un punto a considerar. El tiempo de dar respuesta a los casos,
implica hoy incluso una negación a la justicia el extender excesivamente el plazo. En la sentencia también hay que, en este tipo de resoluciones, el juez asume un importante rol y poder de enseñar, de dar, de identificar, de decir, aquí he visto discriminación, aquí se ve situaciones de sesgos, estereotipos que marcaron. Entonces, esa forma de enseñar que no se debe hacer, que vamos a ver una resolución que se hizo muy bien, que la magistrada tuvo en cuenta estas cuestiones y que la resolución implique una enseñanza también para el futuro, no solo para el caso específico, también una enseñanza de cómo no se debe actuar. Y por sobre todo entender que el poder de nosotros, los jueces y de las juezas, es el cumplimiento de deberes establecidos en la misma Constitución, como veremos seguidamente. Bueno, entonces, esto de juzgar con perspectiva de género no es una moda. El término no implica algo que se trajo de otro lado y que simplemente la idea es que aplicarla como algo que no requiere o que no es obligatorio para nosotros, al contrario. Recordemos, todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella, como lo dice el ministro Manuel Ramírez Candia. El artículo 46 nos dice, ¿de dónde quitamos? Entonces, si yo pregunto, o si uno dice, ¿dónde sale esto de juzgar con perspectiva de género? Miremos la Constitución Nacional. La Constitución nos dice en el artículo 46 que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. Lo hemos leído miles de veces. Pero no se admiten discriminaciones. Está, ahí lo subrayamos. Y luego dice que el Estado debe removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan, las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán considerados factores discriminatorios, sino igualitarios, que sabemos que es la discriminación positiva. De este artículo extraemos dos principios, el principio de la igualdad y el principio de la no discriminación. El artículo 47 y el artículo 48. El 47 que nos dice las garantías de la igualdad. Y dice que el Estado garantizará a todos los habitantes de la República, en el punto 1, la igualdad para el acceso a justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen. Vuelve a reiterar una obligación de acceso. Y el artículo 48 nos dice de la igualdad de derechos del hombre y de la mujer. El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Y el Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva. Aquí es donde está el término que nosotros tenemos que identificar en esto, esa igualdad real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional. La Convención de Acceso. La Convención contra toda forma de discriminación, no voy a extenderme mucho sobre las normativas, vamos a pasar también entre los materiales, simplemente quiero tomar algunos puntos para que tengamos el marco jurídico del juzgamiento con perspectiva de género. Y en esto quise tomar el fundamento de la CEDAW, más que los articulados, dice, considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres, iguales y en dignidad de derechos, y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa declaración sin distinción alguna. Preocupados, sin embargo, y ahí ya, miren, en la Declaración Universal de Derechos Humanos ya se reafirma la no discriminación, pero a hoy, al comprobar que a pesar de estos diversos instrumentos, las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos, respeto a la dignidad humana y que dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural, lo que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad, de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de la mujer. Entonces, pese a que tenemos todas estas normativas, sigue la discriminación. Entonces, requerimos de estas normas. La Convención Belén do Pará, que es la ley 605, a cada uno le puse la ley, a más de que son convenciones ratificadas, leyes nuestras ya integran. Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer.
y conviene adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente. Y marqué algunas de las cuestiones, pero la más importante está en el inciso E, dice tomar todas las medidas apropiadas. Asumimos un compromiso como Estado, todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes, reglamentos vigentes o para modificar, y esto es lo que nos compete a nosotros, prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. Y establecer procedimientos legales justos, eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia. Entonces, por un lado tenemos la CEDAW, la convención, y tenemos la Convención Belén do Pará, que es la Convención Interamericana, donde el Estado también asume la obligación. Después tenemos la protección integral, que es una ley muy importante, porque viene a complementar la ley 1600. La ley 1600 es una ley bisagra, marca un antes y un después, porque como dijo Vivian, 2000 años tuvimos que esperar para que digan que el hombre no le puede maltratar a su esposa, pero marca un hecho. ¿Por qué? Porque antes de eso sí, era legalmente aceptado, porque era una cuestión familiar interna, y dentro de la familia había como una especie de pacto de silencio. A partir de la ley 1600, entonces, esto no está bien, esto no puede ser, pero a partir de la 57-77, vemos que las mujeres somos violentadas no solo en el hogar, también en la sociedad. Entonces, lo que hace la 57-77 es establecer no solamente los tipos de violencia, también tipifica, crea la figura del feminicidio, establece el sistema de protección, todas las competencias en todas las instituciones y, por ejemplo, nos dice cuál es el objeto, que tiene por objeto establecer políticas, estrategias de prevención y violencia contra la mujer, medida de protección, sanción, porque también vuelve a reiterar medidas de protección conforme a la 1600, nos habla de cuáles son los derechos protegidos, porque requerimos un listado de derechos protegidos. Las mujeres necesitamos tener estas normativas y nos habla de que la discriminación, que viene a ser trae la CEDAW, toda distinción, exclusión o restricción contra la mujer que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en la esfera política, económica, social, cultural, civil, laboral, ya sea en el sector público o privado o en cualquier otro ámbito. Bueno, entonces tenemos nuestro marco jurídico, tenemos nuestra guía, ahora utilicémosla, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar en estos 4 casos que hemos presentado? ¿Cómo se juzgaron? ¿Y cuál fue la dinámica de la decisión? Bueno, el primer caso entonces es SMA, que yo le llamé Juana y su hija, régimen de convivencia. Aquí les puse el número de la sentencia, igualmente vamos a compartir, es una resolución de la doctora Mónica, bastante interesante, y vamos a ir destacando lo importante. En el contexto del caso, entonces nosotros desarrollamos qué es lo que hay aquí. Tenemos el padre, que es de Asunción, en realidad una zona más de Central, con medios económicos mayores, una posibilidad de un trabajo estable, una casa propia. Y por el otro lado tenemos la madre de la niña, que vive en condiciones de una situación más de pobreza. También ella tiene un trabajo estable, digámosle, pero dentro de las condiciones propias de la comunidad. Tiene hijos, y trabaja en una escuela como limpiadora de la escuela. Y el contexto del caso es tanto como analiza la jueza cómo se dio la situación del embarazo de ella, y también la situación luego de cómo ella va a su comunidad y las condiciones en las que se encuentra la niña, que es la niña pequeña, porque hay toda una valoración sobre las condiciones de ella frente al reclamo del padre de la convivencia. La categoría sospechosa es identificada aquí, la condición de la madre al ser mujer, y también hablamos aquí de una doble discriminación. Hay otro término también que vamos así como marcarlo ahora, de estos temas, que se llama interseccionalidad.
que en términos sencillos se llama doble discriminación, porque de por sí las mujeres podemos sufrir discriminación, pero en ciertas condiciones algunas sufren más aún. Por ejemplo, lo que sería una mujer indígena o una mujer, por ejemplo, en situación de pobreza y analfabeta. Entonces, cada vez que tiene una condición de esa, hace que la discriminación que ella reciba va a ser más grave. Y eso es algo que debe considerarse. Identifica la asimetría de poder, la posición en la que se encuentra el padre frente a la posición que se encuentra la madre, y también la prueba es importante en este caso por la dinámica de un juicio de la niñez, pero también la valoración respecto a la valoración fáctica de las condiciones de la niña, de la situación ambiental, pero también psicológica, etcétera. Va valorando esas cuestiones, y también la declaración de los testigos es bastante importante en el sentido de cómo la jueza mira y valora la credibilidad y también la pertinencia respecto a quienes rodean a el examen normativo. Efectivamente, la jueza hace un examen normativo específico por lo que tiene que ver con la niñez, tanto en las convenciones, en la Constitución, y también las normas de protección a las mujeres. Y termina dictando su sentencia, rechazando el régimen de convivencia. Y lo interesante de la resolución, es que no solamente la cuestión que se planteaba era que estaba en mejores condiciones económicas y la madre no, ¿verdad? Sabemos que en el ámbito de la niña incluso hay una norma específica que nunca puede ser motivo de cambio de su situación, la condición económica mejor del otro, ¿verdad? O de otro. Pero no solo queda ahí, sino que lo interesante es que la jueza identificó esa discriminación y los estereotipos que planteaba el demandante. ¿Por qué? Porque él alegaba de que su condición era pobre, pero aparte de eso decía, es madre soltera, tiene 4 hijos más de distintos padres, y entonces ella no está en condiciones de cuidar a sus hijos. Y quiero leerles los extractos más importantes de esta, y voy a hacerle con las demás, para que ustedes vean a qué nos estamos refiriendo. En la situación de sola o soltera como madre de la demandada, lo deja en ventaja frente al hombre que reclama. Pues al ser padre y madre, la de cuidar de 4 hijos, da cuenta de una realidad del contexto cultural del Paraguay, que según el porcentaje del DGE, de 4 de cada 10 familias, las mujeres son cabeza de familia, lo que describe una desigualdad social que, por el contrario, refiere a la irresponsabilidad de tantos progenitores en nuestro país. La condición, y esto es lo que yo resalto, miren, la condición de madre soltera al cuidado de 4 niños, padre y madre, no puede ser objeto de discriminación, sino por el contrario, esa desigualdad debe tenerse en condiciones de acciones positivas. Es decir, que sea considerada a su favor su condición de mujer y que pueda ser mejorada con el aporte del padre para mejorar esas condiciones. Es decir, él decía, ella al ser madre soltera, al tener 4 hijos, ella no está en condiciones. Esa situación, en realidad, lo que se veía era un estereotipo, por un lado, ¿verdad? Porque no estaba probada que ella sea una mala madre, pero esa desigualdad que ella estaba sufriendo no puede ser utilizada en su contra. Al contrario, y es lo que identifica la jueza, que se condice en la esfera cultural en evitar que las partes presenten y pretendan que el juzgador plasme como una cuestión de inferioridad de la mujer con relación al hombre basado en estereotipos entre uno y otro sexo, de modo que la disminución de la capacidad por el hecho de ser mujer y madre de otros 3 hijos obligan al juzgado a adoptar medidas de protección en igualdad de condiciones. La jueza identifica la discriminación y dice, por esto nosotros no podemos identificar. Nosotros como jueces tenemos la obligación al identificar esto en no discriminar. Y termina rechazando el régimen de convivencia. El siguiente caso es el que Marta Leiva López contra Dirección General de Registro del Estado Civil, rectificación de acta en el registro de Estado Civil de las personas. Ahí está todo el dato de la resolución, pero igualmente la vamos a pasar. Entonces, el caso es así, el contexto del caso es así, ya lo había dicho, por una omisión no se había consignado
el sexo de la señora Marta Leiva de López no se había consignado en su certificado de nacimiento, entonces ella no lo pudo resolver por el ámbito administrativo, va a la justicia, y era una cuestión que debía resolverse. ¿Qué pasa? De forma sencilla, porque ella presenta documentos como certificado de matrimonio, era de López, presenta su cédula de identidad también, ya tenía, ¿verdad? Sí se había consignado, bueno, entonces, al correrle vista al Ministerio Público, es el Ministerio Público lo que hace lo siguiente, ¿verdad? El fiscal dictamina de que se debe hacer una inspección física y física o médico forense a fin de verificar si efectivamente se corresponde la mujer al sexo femenino. Y aquí lo que podemos ir nosotros utilizando en nuestra guía, ver el contexto del caso, una mujer adulta, una persona grande que ha tenido ya toda su vida, está casada, se presenta ante la justicia, y aquí la violencia que se da es una violencia institucional. No es una violencia de una parte porque puede ser un funcionario, pero él ejerce una función pública. La categoría sospechosa, estamos hablando de mujer, aquí obviamente, de momento que hay una violencia institucional, hay una asimetría de poder. La prueba es muy interesante en este caso porque este era el punto, ¿verdad? Era la prueba. Y la jueza dice, esto no es correcto solicitar esto, ¿no? Esto es una revictimización absoluta, siendo que tenemos estos otros medios de prueba. Entonces le vuelve a enviar al fiscal para que vuelva a dictaminar, y el fiscal insiste. Entonces ella hace también un examen normativo, menciona también normas como que no se puede discriminar respecto a la edad, etcétera, pero también normas procesales sobre cuándo se debe hacer la inspección judicial. En el ámbito civil sabemos que se puede hacer efectivamente, pero se establecen ciertas condiciones que no afecten demasiado la intimidad. Entonces ella en esas normas se basa y dicta su resolución haciendo lugar a la rectificación sin tener en cuenta el dictamen fiscal, pero lo que más resalta en este caso es que la jueza va más allá, que es lo que estamos hablando, de identificar todos estos y dar una enseñanza. Y les digo, en este proceso se solicita la corrección de un instrumento público en donde no consta el sexo de la solicitante y donde fueron agregados instrumentos públicos que hacen plena fe, como ser el prontuario policial, certificado de matrimonio, la cédula de identidad de la señora Marta Leiva de López, instrumentos que por sí solo bastan para convencer a esta magistratura sobre el sexo de la misma. No obstante, esta circunstancia indubitable, el fiscal insiste en su intención de que la señora Leiva sea examinada para saber su sexo por el médico forense, con toda la humillación y degradación que dicha práctica medieval conlleva para cualquier ser humano, olvidando por completo el espíritu humanista y pro persona que ostenta nuestra propia Constitución y que es la misma que esta jugadora se encuentra obligada a proteger. Es por ello que esta judicatura resuelve, a más de hacer lugar, llamar la atención al agente fiscal que desista de esas prácticas denigrantes y vejatorias, no solo en contra de las mujeres, sino de cualquier otra persona. Y le ordena, como órgano director del proceso y autoridad del mismo, a que en adelante cuide minuciosamente el tenor de sus dictámenes y por sobre todo lo fundamente en debida forma y con base a nuestro ordenamiento jurídico. Esta decisión disciplinaria será con aviso a la Fiscalía General y a la Superintendencia. Entonces, la jueza dice, esto no es inadmisible, pero por sobre todo no nos quedemos aquí. Esto no puede volver a ocurrir. No puede permitirse este tipo de discriminación, esta consideración, y también, ¿por qué decimos también discriminación? Hagámonos la pregunta de si era un varón y presentaba todos estos documentos, no iba a ser una resolución de cajón. ¿Qué fue lo que hizo que el fiscal sostenga esto? Y creemos que los estereotipos y ciertos sesgos que hicieron pensar otra cosa, entonces el fiscal se mantuvo en una situación que viola totalmente cualquier normativa, ¿verdad? El caso de una acción de inconstitucionalidad, vamos a solamente remitirnos al voto en disidencia del doctor Antonio Fretes, de la corte ya anterior, Leonora González Bordón contra Olga Petrona nulidad de acto jurídico. El caso era que les había comentado al inicio, la señora Leonora tenía una relación estable con el señor Leos y habían adquirido ciertas cosas, entre ellos habían construido un colegio, que implicaba ciertos bienes de importancia.
y después de casi más de 25, 30 años fallece, durante la relación, fallece el esposo, y ella hace el juicio, demanda el juicio de reconocimiento de matrimonio aparente post-mortem. Incluso los hijos, que eran los hijos del matrimonio anterior, porque el señor era viudo, ¿verdad? Entonces los hijos del matrimonio anterior hacen una especie de allanamiento que es discutido, pero no es lo principal, y reconocen, finalmente sale una resolución que reconoce la unión. Y luego ella, cuando va a hacer respecto al reconocimiento ya de los bienes, es que se da cuenta que estos bienes ya los había vendido en vida el esposo sin la firma de ella. La primera y segunda instancia, es una resolución muy, muy buena. No la compartí, pero hay datos ahí. Es una resolución que analiza mucho la cuestión civil de la nulidad, de la buena fe. Es una cuestión muy, muy buena, muy técnica, pero no valora ninguna de las condiciones que sí la valora el doctor Fretes en esta, ¿verdad? Por eso que no la trae. Termina haciendo lugar a la nulidad en primera instancia, declaran la nulidad, y entre paréntesis también había cuestiones muy obvias. Por ejemplo, el señor Vida vendía a una sociedad, pero la sociedad estaba integrada por los hijos. Había así cuestiones que daban pie a entender que era un caso de fraude. Y en Cámara se vuelve a confirmar la resolución. Tampoco es un análisis muy profundo sobre el tema, simplemente verifican en marco de la apelación y confirman. Pero luego va a inconstitucionalidad. Con voto en disidencia, termina tanto las otras integrantes de la sala, terminan declarando la inconstitucionalidad de ambas resoluciones. Y el voto en disidencia del doctor Fretes es lo que resalta, porque él analiza las cuestiones de las que estamos hablando. Primeramente, mira el contexto del caso. Yo no insisto mucho con las cuestiones formales porque no vienen respecto a la forma de plantear la acción, etcétera. Eso no viene, no viene al caso. No es necesario, sino que hablemos de los hechos en sí, que nos enfocamos. Él analiza el contexto del caso. Me refiero a quién era ella, la relación no discutida del vínculo, el fallecimiento del esposo y quienes terminan adquiriendo los bienes, que son finalmente también los hijos. Y también critica la resolución, una consideración, digámosle, llamativa, ¿verdad? Porque el motivo por el cual se declara la inconstitucionalidad es diciendo de que el reconocimiento del matrimonio aparente se dio, obviamente, después de la muerte, ¿verdad? Y entonces eso sería para el futuro, no para el pasado, ¿verdad? Cosa que resulta poco sostenible. Pero por sobre todo, al identificar entonces que nosotros podemos verificar en esta resolución es el contexto del caso, las partes. Miren la posición de la señora Leonora González, en donde ella se reconoce válidamente una unión estable, y recuerden que el Código Civil habla de que queda equiparado al matrimonio. Entonces, esa unión estable está reconocida. Hay una posición de asimetría de poder de parte de ella, frente a los hijos, frente al esposo también, porque todavía nosotros tenemos la cultura, y eso está sostenido, de que cuando hay una relación incluso en una unión matrimonial, muchas veces los bienes son puestos a nombre del esposo, del varón. Entonces, igual, imagínense en el caso en donde no hay un matrimonio. En el matrimonio estamos protegidas directamente por la ley misma, pero en la unión de hecho eso no funciona así, salvo que luego sea declarado. La prueba también es muy bien considerada porque analiza quiénes son los que finalmente adquieren. Lo adquiere una SA, pero la SA está integrada por los hijos. Y el examen normativo, y finalmente la sentencia, que se dicta lastimosamente un voto en disidencia, finalmente se declaró la inconstitucionalidad. Y porque ya nos quedan 2 casos, pues le veo a Vivian que ya activa, que vamos a hacerlo rápido. Bueno, en efecto, más allá de unificar criterios, ahí dice, miren, más allá de discutir una cuestión formal, aquí lo importante, recordemos que nuestro país es signatario de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, más conocida por siglas de cumplimiento obligatorio mediante la promulgación de la Ley 1215.
que coacciona, en el artículo 16, se coacciona a los estados para adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio, las relaciones familiares, con especialidad propugna asegurar la igualdad de hombres y de mujeres respecto a sus derechos, sus responsabilidades durante el matrimonio y en ocasión de su disolución. En este caso particular, el campo rector de dicha disposición se ve reflejado en el reparto de las contribuciones, tanto financieras como indirectas, que a consecuencia de la disolución deben recaer por igual para ambos miembros de la pareja. Tal circunstancia se configura con la inclusión en el régimen de gananciales de los bienes adquiridos durante el lapso de la unión de hecho. Entonces, identifica la discriminación y sostiene que no corresponde la acción de inconstitucionalidad. Y vamos a hacerlo rápido, que es Mirta Elizabeth Benítez Machuca, que era el caso que les comentaba también al inicio, que ella demanda por cambio de orden de apellidos en base y pide la inconstitucionalidad de la ley que modifica el artículo 12, la 1/92, que establecía ese plazo, que establece el plazo desde el tiempo en el que puede plantearse ese cambio por única vez. El voto que en este caso sí se hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad. Finalmente, el voto de la doctora Gladys Barrio Módica no es un voto en disidencia, pero es un voto más claro respecto a lo que estamos hablando, y vuelve a identificar. Contexto del caso, podemos quitar de ahí. El contexto del caso es la situación de la señora Mirta Elizabeth Benítez Machuca, que ella menciona de que ella no tiene un vínculo con el padre y de que siempre fue criada por la madre, que su padre la ha abandonado y que incluso hay una cuestión de comercial de continuidad del apellido, entonces que ella solicita, y que aparte de que es absolutamente contrario a su derecho a la identidad, contrario a la Constitución, que se limite en el tiempo el cambio del orden del apellido. La categoría sospechosa se puede identificar la posición de asimetría de poder y también considerar la prueba respecto a, sabemos, una acción de inconstitucionalidad funciona una dinámica distinta, pero sí se consideran los elementos respecto al análisis normativo en especial, y ambos, la resolución, los votos del propinante y de la doctora Barrio es adecuado respecto a la Constitución y cómo contradice tanto convenciones internacionales como la misma Constitución. En el derecho a la identidad, ese límite del tiempo que no se justifica. Se habla también de una cuestión de discriminación de posición, y ahí ya comienza a acercarse a nuestro tema en dos circunstancias. Primeramente, que sabemos que los padres pueden elegir el orden del apellido. Entonces, si los padres pueden elegir el orden de los apellidos, porque los hijos van a tener limitado elegirlo en un tiempo específico, cambiar eso. Entonces hay una desigualdad. Y por sobre todo lo que destacó el voto de la doctora es porque ella dice también aquí hay una discriminación contra la mujer. ¿Y por qué hay una discriminación contra la mujer? No solo porque es Mirta Benítez una mujer la que demanda, sino que por práctica el nombre del padre el apellido del padre es siempre el primero y segundo el de la madre. Entonces nosotros lo que estamos limitando al establecer un tiempo, estamos también ejerciendo una discriminación en contra de las mujeres. Porque en general, cuando va a haber cambio de apellido, es un cambio del apellido de la madre para que encabece, o que el apellido del padre el que se utilice. Entonces hay una discriminación. Y eso se identifica y se termina declarando la inconstitucionalidad. Hay varias resoluciones parecidas a estas que vuelven a mencionar lo mismo y que la vinculan. Simplemente ahí vuelvo a decir que un extracto de la resolución no es contrario a la disposición de la Constitución Nacional y la Convención, no solo es contrario, perdón, la disposición de la Constitución Nacional y de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, sino que también introduce un elemento incomprensible entre los requisitos para el cambio de apellido, que es la justa causa. Digo incomprensible, pues que tal posibilidad ya existía en el Código Civil en su redacción original, y habla un poco respecto al orden. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Comenzar diciendo que no es algo nuevo. Si ustedes se fijan en la primera imagen, voy a dejarla del PowerPoint, que se veían unos lentes y unas personitas, y dentro de los anteojos se veían las personitas de colores. Entonces, eso es lo que implica en términos sencillos la perspectiva de género. Es mirar que las personas aparentemente somos todas iguales, y aparentemente ante la ley somos todos iguales, pero en la realidad no funciona así.
Y si nosotros no identificamos esas desigualdades, nosotros los jueces podemos cometer las mismas discriminaciones y sostener esas discriminaciones. Además que nosotros vivimos en comunidad, tenemos los mismos prejuicios que el resto. Nacimos bajo esta misma cultura, entonces lo que planteamos con esto es ver, identificar y conocer. Capaces, entonces, ¿qué es lo que implica la perspectiva de género o juzgar con perspectiva de género? Identificar y comprender las desigualdades estructurales que enfrentan ciertos grupos, mujeres o personas de bajos recursos, que posibilite ver más allá de la igualdad formal y atender esas desventajas reales, identificar esas desventajas reales y que puedan adoptar medidas para remover los obstáculos que impiden el acceso a la justicia y que se logren con ellos resoluciones más justas e igualitarias. Entonces, con esto yo termino. A mí me gusta mucho siempre hablar de esto, ¿qué clase de igualdad espera, perdón, qué clase de justicia espera la sociedad? Recordemos que el modelo que siempre hemos aprendido de la facultad, el que vemos ahí de la diosa Astrea con vendas, con la espada, con la balanza, y hoy día nosotros debemos pensar en una justicia distinta. El pensamiento de la imparcialidad que requería una venda, hoy puede que no se esté cumpliendo al tener esa venda. Por eso que nos reclama la sociedad una justicia ciega. Entonces, lo que nosotros planteamos no es favorecer a una de las partes, no, ni tampoco favorecer siempre a las mujeres. Eso no es perspectiva de género. Lo que se plantea es identificar esas desigualdades, identificar las posiciones desventajosas en que se encuentran, identificar la discriminación, no continuar con la discriminación y hacer que realmente la justicia sea igualitaria y real, y que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad para nosotros, y que no tengamos que esperar 300 años. Reduzcamos esa brecha. Eso es todo. Sí. Y muchas gracias. Las preguntas. Muchas gracias, doctora Liz, doctora Vivian, excelente disertación. Fuimos desde la parte evolutiva hasta llegar a nuestros días y con las recomendaciones absolutamente preponderantes para el trabajo en el día a día. Tenemos consultas, específicamente la compañera Gloria Machuca. Dice, ¿podrían por favor indicarnos por qué, si nosotros tenemos la convicción y verosimilitud de la denuncia de violencia enmarcada en la ley 5777-2016, la parte denunciada ni reconoce ni niega los hechos denunciados ni prueba lo contrario y solo ataca y subsume su defensa en que la ley es inconstitucional? Es más, apela a las medidas y en segunda instancia se revocan las medidas dejando nuevamente a la víctima en estado de total vulnerabilidad. ¿Qué se hace? ¿Cómo se revierte y actúa? Dice la doctora Gloria Machuca. Bueno, querida Gloria, bueno, la verdad que en el caso que ella plantea, primeramente todas nuestras resoluciones pueden ser objeto de revisión, ¿verdad? Y en base a eso es decisión también justamente de alzada, que entiende y considera. Ahora, la dinámica o el procedimiento de violencia, si te referías a los procedimientos de violencia que tramitamos en los juzgados de paz, tiene cierta connotación que requiere de una buena formación, ¿verdad? Y eso no solamente para nosotros, también para los demás operadores de justicia que participan del procedimiento, porque muchas veces no es comprendido, ¿verdad? No es comprendido en el sentido de cómo se produce la prueba, no es comprendido respecto al planteamiento de esa verosimilitud que implica la actuación que debe tener, que deben probar, quién debe probar, y tampoco muchas veces comprendió qué tipo de procedimiento es, siquiera si hoy día hasta se discute si se rige como un procedimiento civil o no. Pero más que rever, uno yo creo que tiene que, si está convencido de una situación, debe continuar en ella, ¿verdad? Porque es lo que nos corresponde a nosotros como en lo que tiene que ver con las decisiones que tomamos, pero siempre seguir formándonos de modo a entender de que el proceso está vinculado y los derechos están vinculados con muchos otros. Por eso, para mí es muy importante, para nosotros es importante insistir en ese examen normativo. En ese examen normativo de no centrarse, si a mí me toca aplicar la 1600, yo no me puedo quedar con la 1600.
si a mí me toca aplicar el código, una cuestión civil, yo no me puedo quedar solo con la norma civil, tengo que mirar mucho más. Y de acuerdo a eso, ver hasta dónde también nosotros podemos llegar y que sea la más correcta. Sí, sí, muchas gracias, doctora. Otra colega, Teresa Manuel Alcaraz Olceli, hizo referencia aparentemente a una de las causas, a uno de los expedientes en análisis y comentó, le discriminó a la madre y dictamen fiscal absurdo, había comentado también en el chat. Que fue uno de los casos. Si me dejas comentar, Miriam, el contexto de estos casos. El caso de Marta Leiva que contó Liz es uno de los casos que fue premiado el año pasado en el concurso que hace la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia. El primer concurso que se hizo, el primer lugar tuvo nuestra colega Mesalina en un caso penal, el caso de Menchi Barrio Canal, recordarán, contra una persona que publicó su número de teléfono de celular, ¿verdad? Que publicó y prácticamente incitó a la violencia contra ella usando la publicidad del número de teléfono. Una lesión a la intimidad fue, eso es un caso penal, una sentencia muy buena de Mesalina, en la cual ella hace toda una cronología histórica justamente desde la época de la persecución de las mujeres, de las brujas, hasta hoy. Por eso me parece importante que esto no se puede entender en abstracto, el caso directamente, sin entender toda esta evolución histórica. Marta Leiva, que es el caso que mencionó Liz, es un caso casi, diríamos, me gustaría decir del libro, en el sentido de que nos demuestra cómo la perspectiva de género no se reduce a casos de familia, no se reduce a casos de pareja, no se reduce a casos exclusivamente de violencia o un feminicidio, que ya es el caso extremo, ¿verdad? Es un caso de cajón para cualquier juez civil, que todos los días firmamos providencia de rectificación ¿verdad? Para iniciar estos casos, y a veces hacemos lugar a de rectificación de instrumentos públicos. Es un caso absolutamente de cajón, hasta incluso un caso aburrido, te diría, ¿verdad? O sea, para el juez civil. Y en este caso se configura todos los pasos de esa guía que diseñamos con Liz, y con eso les mostramos que como en cualquier caso, de cualquier fuero, ¿verdad? Uno puede encontrar eso. Y hay algo importante que quería comentar, ¿verdad? No sé si Liz dijo, creo que no. De todo, hicimos un estudio de todas las sentencias que encontramos donde se menciona la perspectiva de género. Incluso encontramos sentencias donde tendría que haberse mencionado y no se mencionó. En el fuero laboral es el fuero donde nos encontramos, habiendo tantos casos de maternidad, de despido, no encontramos ninguna mención al tema. Y nos parece muy importante que ese fuero, que es tan sensible justamente a la mujer trabajadora, no se desarrolle esa aplicación, como ya se viene desarrollando en lo penal muchísimo. En juzgado de paz ustedes tienen la violencia todos los días, y en el fuero civil que tenemos los divorcios y la familia, por eso es más como común. Por eso ese caso de Marta Leiva era tan emblemático, mostrar cómo en cualquier expediente uno puede aplicar. Sí, gracias, doctora. Y ya no tenemos consultas, sí tenemos muchísimos agradecimientos en el grupo por los materiales que se han compartido a lo largo de la charla, una serie de materiales de apoyo para el trabajo diario. Igualmente, felicitaciones por la disertación muy completa. Tenemos esos mensajes en los grupos. Tenemos pendiente el sorteo de los materiales donados por la doctora Vivian. Igualmente, en este pequeño espacio de tiempo en el que vamos a preparar para el sorteo, me gustaría hacer alusión a la actualidad del tema tratado, no solamente porque nos encontramos en una fase donde aún necesitamos algún tipo de guía para poner en marcha y poner en práctica toda nuestra legislación, recomendaciones y la guía traída por la doctora Liz Lobo, sino también la parte evolutiva de todas las luchas, victorias y tanto que falta aún dentro de este rubro de la perspectiva de género.
hacer mención de que en la época de la dictadura, en el exilio, la profesora Carmen Soler ya había escrito unos versos que hacen notar la interseccionalidad que está aún vigente, escribiendo unos versos denominada la poesía Penas Encimadas, que me gustaría traer a colación para compartir con ustedes unos fragmentos que refiere a la mujer diciendo que son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Y refiere a la mujer diciendo, trabaja toda la vida apenas para comer, tiene las penas del pobre y más las de ser mujer. La rica tiene derechos, la pobre tiene deber. Ya es mucho sufrir por pobre y encima por ser mujer. Está tan desamparada, es madre y padre a la vez. Derechos, ni el de la queja, por ser pobre y ser mujer. Se hacen muchos discursos sobre su heroísmo de ayer. En el papel la respetan, pero solo en el papel. Y lo repito de nuevo para el que quiera entender, son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Este verso ella escribió estando en el exilio, a partir del 47, estuvo en el exilio en Argentina y en Uruguay, y es una destacada docente paraguaya, Carmen Soler, que escribió estos versos que se adapta totalmente al tema abordado por las colegas, la doctora Liz Lobo y a la doctora Vivian López. Entonces, muchísimas gracias por todo el abordaje, por toda la amplitud del desarrollo. A los colegas también que participaron con sus preguntas, sus agradecimientos, solicitaron compartir los materiales. Se nota que fue de muchísimo interés para todos los colegas el tema abordado. Y entonces a los compañeros... Ahí te quería decir, ¿sí? Miriam, primeramente por tu declamación, súper. La verdad que ese poema nos llegó luego, ya la vez pasada cuando lo había hecho también. Y ese es un ejemplo, solemos siempre recordarnos con Vivian, ese es el ejemplo de la interseccionalidad, ¿verdad? Que es un término así muy rarito, pero esa es la doble discriminación. Ahí, ser pobre, ser mujer. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo es que uno puede ser más discriminado aún, y bueno, sí, ¿verdad? En ciertas circunstancias sí, igualmente, es como si fuera que le pones un peso, uno tiene un peso o un ladrillo y el otro tiene 3 encima, ¿verdad? Y esas son cuestiones que muy acorde a nuestro tema y esas son las cuestiones que nosotros no podemos no ver. Porque si no vemos, es que continuamos con esa discriminación. La verdad que es una manera, le pedí yo a Miriam que prepare también eso porque ya nos encantó la vez que te escuchamos, porque es una manera de transmitirles de que esto no es de la academia, esta es la realidad de la calle, es la realidad del Paraguay y del mundo. Y que Carmen Soler la retrató ya antes que se invente el término. Entonces, esa era la idea, transmitirles eso. Y no sé si alguien va a hablar más, y si no, sorteamos a los que están presentes. ¿Me avisan? Ahí va parando. María del Rosario Pessoa Martínez. Gracias. Buenas noches. Bueno, un libro para ella entonces. Ya parto y eso en la JP, ahí se van a comunicar contigo para poder hacerte llegar. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Perfecto. Segundo ejemplar entonces. Ojalá que gane un compañero, un colega. Veo ahí, uno por lo menos está conectado. Sí. La próxima clase ustedes los hombres tienen que dar. Diana María Barrios, la siguiente ganadora. ¿Está Diana? Buenas noches, sí, buenas noches, muchas gracias. Qué gusto, felicidades Diana. Gracias, gracias. Perfecto, entonces nos despedimos, muchísimas gracias y que estén muy bien, buen resto de jornada para todos.